¿Cómo están? Mi nombre es Juan Antonio, asesor del Sistema de Preparatoria Abierta Guanajuato en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz, mi Prepa San Luis en Facebook. Continuamos sección 16, unidad 3 del módulo 11, causas de la migración México-Estados Unidos. Trataré de hacer un resumen, ya que el tema es extenso, nos da para media hora, un poco más, incluso hasta 45 minutos, y bueno, se trata de que no les sea tan pesado en esta ocasión. Y bueno, hablamos de factores de expulsión y factores de atracción. ¿Qué es lo que motiva a los migrantes a salir de su país? ¿Qué es lo que los motiva a entrar en determinado país? Digamos, algunos migrantes quieren irse de México. Sin embargo, posiblemente no escojan Argentina, posiblemente no escojan Guatemala. Entonces, tenemos factores de expulsión que pueden ser falta de empleo, pueden ser la guerra civil, y tenemos factores de atracción como puede ser alguna oferta específica de empleo o simplemente el ingreso. En general, podemos decir que siempre la migración México-Estados Unidos, que es en lo que se centra este material el día de hoy en esta sección, en este tema, es el ingreso, es la migración, Estados Unidos es de México hacia Estados Unidos. Entonces, la principal razón por la que la gente prefiere ir a Estados Unidos es porque hay un mejor ingreso en aquel país de los que se puede conseguir en México o quizás en cualquier otro país. El asunto es de que los tenemos vecinos, estamos muy cerca, y entonces resulta más fácil migrar a Estados Unidos que por ejemplo a Europa o algún otro lugar, Asia. Entonces, bueno, la migración se da principalmente hacia Estados Unidos, por eso es que lo tomamos como referencia siempre. Ahora bien, en términos generales, es una migración de carácter económico, ya decíamos. En términos particulares, dependiendo del país y del momento histórico, entran otros factores de naturaleza social o política. La naturaleza política en México para el 1910 aproximadamente fue la guerra civil, o lo que nosotros conocemos como la Revolución Mexicana. ¿Qué sucede ahí? Bueno, era un factor de carácter político, por lo que emigraron hacia allá. Antes de esto, nos toca aclarar que dentro de esta migración hay épocas en las que se van más personas, hay épocas en las que se van menos, y entonces le llaman flujos de migración, y hablamos de que aumenta o disminuye la migración. Hablamos de lo que llaman estos cíclicos, estos movimientos cíclicos en donde sube y baja, pero finalmente lo podemos identificar en un círculo en donde decimos mayor auge, mediano, menor, y se va haciendo un circulito. Ahora bien, dice también, nos dice nuestro material, entre otras cosas, principalmente otra de las épocas en donde hubo migración fue cuando 1942 aproximadamente, cuando la Segunda Guerra Mundial, México se declara en guerra contra los países de las potencias del eje, que era Tokio, mal no recuerdo, Berlín y otros, que realmente estábamos mencionando ciudades, no en sí países. Ahora bien, en esa época, en esas fechas, lo que sucedía era que Estados Unidos envía soldados, retira a su gente del campo y la envía hacia la guerra. ¿Qué sucede? Estados Unidos se queda sin mano de obra en el campo, y les decía yo que aunque México había declarado la guerra a las potencias del eje, envió al escuadrón 201. Finalmente esa fue una maniobra simbólica. El escuadrón 201 estaba comandado por estadounidenses y es un solo escuadrón de la Fuerza Aérea Mexicana. Luego entonces, lo que realmente, de la forma en que México contribuyó realmente fue, primero, garantizar un abasto petrolero hacia Estados Unidos. Segundo,
garantizar mano de obra para las actividades agrícolas. Y esto es entonces que decíamos que la mano de obra mexicana, los campesinos mexicanos migraron a través o por medio de un programa bracero establecido el 4 de agosto de 1942. Allí intervienen los presidentes Franklin D. Roosevelt y Manuel Ávila Camacho en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ya que tenemos esto, más adelante cambian condiciones. Cuando finaliza la revolución, se reducen los flujos migratorios, primero porque hubo repartición de tierras, teóricamente o quizás en la práctica igual, se reparten tierras a los campesinos, ya entonces los campesinos tienen en qué ocuparse. Luego más adelante nos comenta nuestro material que esta nueva forma de vida, estas nuevas comodidades propician que aumente el número promedio de hijos por familia. Que si esto fuera cierto, quiere decir que cualquier jornalero, viendo las condiciones precarias en las que vive, tendería a tener pocos hijos, y sin embargo vemos que precisamente la comunidad rural es donde se ve una sobrepoblación, es donde siempre hay familias numerosas aún hoy en la actualidad. Entonces realmente las condiciones de vida no creo que influyan tanto como nos lo menciona el material. Esto es una opinión personal, ya ustedes tendrán que sacar sus conclusiones y por supuesto deberemos atenernos a lo que el material nos comenta. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque en pregunta de examen no nos van a preguntar nuestra opinión personal, sino que nos van a preguntar lo que nuestro material nos comparte. Bien. Luego entonces habla de un excedente de población en relación a las capacidades productivas. Quiere decir, hay mucha gente y poco trabajo aún en el campo, aún con que esa repartición de tierras. Nos dan muchas fechas, nos dan muchos términos, muchas cantidades en términos de porcentaje. Aquí yo me gustaría que pusieran mucha atención. Si hablamos de que tenemos uno en Estados Unidos y uno en México, en cuanto a participación, diríamos que participamos con el 50%. En el momento en que Estados Unidos produzca 2 y nosotros sigamos produciendo 1, nuestra participación se reduce al 33%. No significa que produzcamos menos, significa nada más que en términos de porcentaje nuestra participación es menor. Entonces tengan mucho cuidado, pongan mucha atención al momento de interpretar términos de porcentaje. Muchas veces nos dice, hemos caído de la posición 2 al 3 porque ahora participamos con el 2% y antes participábamos con el 3%. No significa que produzcamos menos, significa simplemente que alguien produjo más y que entonces ahora representamos menos del total de lo que se produce. En fin, esto es más o menos lo que quiero que tengan cuidado cuando manejen cantidades en términos de porcentaje. Nos habla también ya de esta sobrepoblación, de esta mano de obra excesiva que hay. Luego nos dice también que hubo una bonanza económica en México. Sin embargo, debemos tener claro también, ya les decía en algunos temas anteriores, el hecho de que un país esté calificado de buena forma en términos económicos no quiere decir que su población esté bien. Las empresas pueden aumentar de valor, México puede producir, puede importar o puede exportar más, y sin embargo esas diferencias, ese crecimiento económico no se va a ver reflejado en toda la sociedad. Es un poco difícil de entender. Sin embargo, nuestro mismo material nos dice, aunque México está en un auge económico, no ese beneficio no se refleja en el campo, no se refleja en los trabajadores agrícolas, y por lo mismo continúan emigrando a Estados Unidos buscando un mejor ingreso del que pueden obtener aquí en el país. Siempre
el principal motivo, la principal razón que nos maneja nuestro material, idea que yo comparto, es esta diferencia de ingresos. Podemos ser jornaleros en México, podemos ser jornaleros en Estados Unidos. La diferencia es lo que vamos a cobrar por ser jornaleros en un país y en otro, y siempre Estados Unidos estará por encima. Aquí nos llama en periodos en los cuales un jornalero en Estados Unidos gana 3 veces más de lo que gana en México, incluso puede llegar a ganar 8 veces más de lo que gana en México. Esto dependerá de distintos factores. Uno de ellos puede ser que Estados Unidos, por condiciones X, aquí hablamos del subprime market y de una crisis económica por allá en el 2001, el subprime market en el 2007, si mal no recuerdo, y todo eso genera poco empleo. Incluso hubo una época, si ustedes recuerdan, habrán platicado con personas migrantes en donde regresaron porque no tenían trabajo y resultaba más económico vivir aquí que vivir allá. Luego también había otra parte en donde dicen, si no hay trabajo, bueno, no nos vamos, entonces se reduce el flujo migratorio y es ahí donde los números van cambiando. Nos presenta muchas fechas, hay un quinquenio son 7 periodos, 7 quinquenios, es decir, un periodo de 35 años, 7 periodos de 5 años cada uno en los que nos maneja nuestro material, son las fechas que nos está manejando nuestro material, y ahí nos dice de X a X, de X a Y, fechas, ejemplo del 80 y 99, aumenta la cantidad de inmigrantes. Luego nos dice, por ejemplo, del 70 al 79, estoy dando ejemplos nada más, no son las cantidades que nos maneja nuestro material, pero ahí nos dice, bueno, se reduce o bien aumenta de acuerdo a ciertas condiciones. También nuestro material nos menciona más adelante que se puede pensar que las tasas que el flujo ¿cómo se llama? Que el flujo migratorio depende y se maneja por el mercado laboral. Esto es parte de lo que ya habíamos hablado, lo que nos ha estado insistiendo nuestro material, que nos dice, cuando hay demanda, bueno, pues entonces podemos aprovechar, viajamos a Estados Unidos a realizar el trabajo, y obviamente tenemos oferta. Nosotros en México siempre tenemos oferta de mano de obra, siempre sufrimos de desempleo o bien de subempleo mal remunerado, es decir, podemos encontrar trabajo, sin embargo los salarios están muy bajos. Esta es otra de las condiciones continuas que hay en México, y es ahí donde podemos ver el mercado laboral como un mercado, valga la redundancia, en donde si hay mucha demanda, bueno, estará mejor pagado, donde si hay poca demanda estará mal pagado, y migraremos poco o migraremos mucho hacia Estados Unidos. Les insisto, estamos hablando migración México-Estados Unidos, por eso es que hablaremos en esta ocasión mucho de estos dos países, la relación en estos dos países. Luego entonces, insisto, el mercado laboral se maneja como un mercado, como un mercado, valga la redundancia nuevamente. Nos menciona también que es posible saber en términos de Producto Interno Bruto, en términos de remesas. Las remesas son esa cantidad de dinero las cantidades de dinero que envían los migrantes hacia el país. Las remesas son las transferencias de efectivo que se hacen a través de los distintos medios, distintas empresas, desde Estados Unidos hacia México, o bien desde cualquier país hacia cualquier otro, pero finalmente es envío de dinero. También existe otra situación que han querido buscar, que han querido dialogar, la dialogan, la discuten los economistas, de qué manera esas remesas pueden ser aprovechadas para impulsar la economía en México. Y hasta la fecha no se ha encontrado algo que sea verdaderamente útil, algo que se funcione. Nos habla del programa Migrante 3x1, si lo recuerdan, acaba de suceder
de haber esa oferta de becas, le llamaron aquí, nos lo promocionaron como becas, y nos dice que esa es una pequeña iniciativa para iniciar, para que esas remesas entren al mercado productivo, para financiar el desarrollo, dice nuestro material. También nos dice que cuando la remesa se envía, el envío de remesas nos da una idea del estado de salud. Si se envía mucho, quiere decir que hay mucho trabajo, quiere decir que están pagando bien. Cuando se envía poco, bueno, hay poco trabajo, están pagando mal, y eso posiblemente signifique problemas económicos en el país de origen de la remesa. Luego también nos comentaba nuestro material, déjenme recordar, en qué lugares estamos situados en cuanto a remesas, en cuanto a ingresos por remesas, en cuanto a ingresos por dinero. Nos dice también que estas remesas son solamente una parte de las microeconomías que se crean en México. Una microeconomía, por ejemplo, hay comunidades en las que migran muchas personas. Estas comunidades reciben muchas remesas, mucho dinero, y de ahí existe una derrama. Después de cubrir las necesidades básicas, también se cubren de diversión, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Pero bueno, esparcimiento. Entonces vamos al cine, compramos una nievecita, compramos un antojito. Todo esto se llama derrama. Esta derrama no ha sido capaz el gobierno de aprovecharla para activar la economía o para integrarla al mercado productivo, a financiar como les dije hace rato, a financiar el progreso, decía de otra forma. Y bueno, estas son otras de los aspectos que se consideran. También debemos considerar en estos aspectos que las remesas, este envío de dinero, es una parte de estas microeconomías. ¿Por qué solamente una parte? Bueno, cuando el migrante viene, muchas veces incluso sin venir, envía autoestéreos, envía sistemas modulares de sonido para los hogares, envía televisiones, envía vehículos, envía bicicletas, bueno, me refiero a vehículos de motor o bien vehículos de tracción humana. En fin, envía bienes también. Más allá del efectivo, envía también algunos bienes, algunas mercancías, y todo eso son pequeñas capilares, son pequeñas ramificaciones de las microeconomías que se benefician con la economía estadounidense. Se alimentan pues de la economía estadounidense. Eso es parte de lo que nos comenta nuestro material a grandes rasgos. Van entendiéndolo. Ya saben, cuando vean una gráfica, ubiquen en el párrafo en el que se menciona cierta parte de esa gráfica, ubíquenlo y luego compréndanlo. Estudien ese párrafo efectivamente en la gráfica, en el lugar específico de la gráfica. También esa gráfica manéjenla o véanla como una línea de tiempo. Incluso pueden ustedes realizar una nueva en su libreta, una nueva línea de tiempo con los datos que ustedes entiendan. Para investigar, bueno, traten de investigar lo que es el programa Migrante 3x1 para ver efectivamente cómo es que trabaja, más allá de cómo nos lo ofrecieron, cómo es que se hizo efectivo. Bueno, investigar acerca de la forma en que el gobierno, acerca de que la forma en que las instituciones pusieron a trabajar ese dinero con ese tipo de programa. Hasta aquí el resumen. Espero que con este pequeño resumen, con estas pequeñas frases, les sea suficiente para poder entender el material. Mi nombre, Juan Antonio, asesor del Sistema de Preparatoria Abierta Guanajuato, en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz. Suscríbanse, denle me gusta, por favor, sus comentarios, o más bien sus sugerencias en la zona de comentarios,
para que mejorar el material, para que tener algo que, si ustedes quieren que ampliemos un poquito más de algún concepto, bueno, lo tratamos de hacer por ese medio. Tengo por aquí una pequeña falla con mi equipo, ya saben, para